días en esta su sección de Noticias Express. Me complace saludarlos. El día de hoy nos encontramos con Lobito Locutor. Hoy hablaremos sobre Somalia, una nación asolada por la guerra civil y la inestabilidad política, la cual se enfrenta a un desafío aún mayor, la presencia del grupo yihadista Al-Shabaab. Pero primero, ¿qué es Al-Shabaab? El nombre oficial del grupo es Karakat Shabab al-Mujahidin, el cual significa Movimiento de Jóvenes Mujahidinses, pero se le conoce, fuera de Somalia, como Al-Shabaab, que significa juventud. El objetivo principal de este grupo es la instauración de un Estado islámico en este país. En este sentido, la guerra contra el grupo yihadista Al-Shabaab en Somalia tuvo sus raíces en la inestabilidad política y la violencia que ha plagado al país durante décadas. Sin embargo, el conflicto escaló significativamente en los años posteriores al derrocamiento del régimen de Barre en 1991. Después de la caída del régimen de Barre, Somalia quedó sumido en un vacío de poder, con facciones rivales luchando por el control del país. En medio de esta anarquía, surgieron grupos armados como Al-Shabaab, que inicialmente se formó como un ala militar de la Unión de Tribunales Islámicos, por sus siglas UTI, grupo que buscaba establecer la ley islámica en Somalia. El grupo Al-Shabaab, compuesto principalmente por milicianos islamistas radicales, ganó fuerza y popularidad al oponerse a fuerzas extranjeras y al gobierno de transición que emergió en Somalia en los años 2000. A medida que Al-Shabaab consolidaba su control sobre vastas áreas del país, principalmente del sur, su ideología extremista se volvía más evidente, imponiendo una versión brutal del Sharia y penetrando atrocidades contra aquellos que consideraban como sus enemigos, incluidos civiles, políticos rivales y fuerzas de seguridad somalíes. La escalada del conflicto se produjo con una serie de ataques devastadores penetrados por Al-Shabaab, tanto dentro como fuera de Somalia. En estos ataques se incluyen bombardeo de hoteles de la capital, Mogadiscio, ataques a convoys de ayuda humanitaria y secuestros de trabajadores extranjeros. La mayoría de los ataques se han llevado a cabo en la capital Mogadiscio, usando vehículos explosivos, pero del mismo modo también ha habido ataques donde el grupo yihadista Al-Shabaab ha interrumpido en lugares concurridos y ha causado devastadores problemas, como es la muerte de civiles, la pérdida de infraestructura y sobre todo este problema en la inestabilidad que se tiene de momento. Además de que este conflicto llevado en Somalia no nada más está afectando a Somalia, sino que está afectando a gran parte de África y más que nada a la redonda de Somalia, como son países como Kenia y demás. Para conocer un poco más sobre el tema, nos vamos con nuestro amigo Luis Gilbón, el cual es un investigador profesional de conflictos en África. Para conocer un Buenos días a todos, y como lo escucharon dentro de nuestro estudio principal con nuestra compañera Rocío, a partir de ahora les daré un pequeño repaso del contexto histórico de esta guerra en Somalia. Posteriormente pasaremos a analizar una curva de conflicto que daré una explicación y a la vez les mostraré gráficamente en qué punto se encuentra esta curva de conflicto para este caso en particular. Para comenzar todo, debemos mencionar que este grupo terrorista Al-Shabaab se encuentra vinculado con Al-Qaeda desde el 2017. Continuando con sus atentados terroristas hasta la fecha actual. Sin embargo, en 2022 el gobierno declaró totalmente una guerra en contra de este grupo. De la misma manera, a finales de este mismo año, el grupo terrorista, debido a tantas acciones que ha realizado, provocó el miedo y la violencia dentro de Somalia. Sin embargo, el gobierno propuso una ley de amnistía para todos aquellos que decidieran rendirse y aceptar su participación dentro de este grupo delictivo. Para finalizar con el repaso de este contexto histórico, es necesario mencionar el inicio de este año, pues ha sido un paso muy importante para el avance de este conflicto. Debemos mencionar que en abril de este año en curso, cientos de integrantes y líderes del grupo terrorista han decidido rendirse dentro de las zonas de Hirshabelle, Southwest, Jubaland y Mogadiscio, creando así una oportunidad, según el gobierno y según el Ministerio de Información, Cultura y Turismo de Somalia, de que este conflicto pueda avanzar a la etapa de desescalación, que a continuación explicaré a través de la curva de conflicto. Pero antes de ello, ¿qué es la curva de conflicto? Una curva de conflicto es una herramienta visual que nos permite analizar hasta qué punto de conflicto ha avanzado cierto tipo de situaciones dentro de un país, llámese una guerra o un conflicto político. A continuación veremos el avance de este caso en particular.
Para presentar las curvas de conflicto tenemos dos gráficas principales que vamos a analizar. Dentro de la primera podemos encontrar una división de tres, la cual es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa avanzada. Dentro de estas se encuentran otras subfases que pueden ser analizadas según el nivel de paz en el que se encuentren. Para nuestro caso en particular, dentro de esta curva de conflicto podemos identificar que la guerra de Somalia se encuentra en la etapa avanzada dentro de la imposición de la paz. Esto debido a que el gobierno, como ya lo mencioné, declaró la guerra públicamente contra este grupo terrorista. Sin embargo, a través de la rendición de este mismo, se han podido llegar a algunas negociaciones y algunos puntos clave en donde se ha logrado la paz a través de esta misma rendición, el programa de la amnistía y la misma presión que el gobierno sigue ejerciendo hasta ahora. Sin embargo, a pesar de que existe la paz, no podemos decir que es una paz totalmente estable o una paz totalmente impuesta, debido a que aún existen ciertos tipos de imposición, aún existen resistencias y el conflicto aún no se da por terminado. Perdí a mi esposo en un ataque suicida perpetrado por Al-Shabaab. Desde entonces, mi vida y la de mis hijos nunca han sido las mismas. Necesitamos que el gobierno y la comunidad internacional tomen medidas más enérgicas para protegernos. La presencia de Al-Shabaab ha creado un clima de miedo y desconfianza en nuestras comunidades. Muchos de nosotros vivimos con el temor constante de convertirnos en víctimas de sus ataques indiscriminados. Estamos de vuelta en el estudio. Sin duda, los actos terroristas no solo están generando un sufrimiento a la población somalí, sino que también generan preocupaciones a nivel internacional sobre la amenaza que representa el grupo Al-Shabaab para la estabilidad regional y global. Es así como ahora nos transportamos con nuestra bellísima reportera, Anita Ocampo, para conocer más sobre estas repercusiones a nivel global y a nivel nacional con México. Muchas gracias, Rocío. Yo les hablaré un poco más acerca de las consecuencias que ha traído este conflicto que se está desarrollando en Somalia. Pues muchas personas han perdido la vida a lo largo de los años que lleva este conflicto, como lo hemos visto en algunas entrevistas que realizamos y que se presentaron anteriormente. Muchas otras personas han sido desplazadas de sus hogares, huyendo a campamentos meramente improvisados, donde es muy difícil poder acceder a alimentos, agua potable o incluso a servicios de salud básicos. Esto agravia aún más la crisis humanitaria que se está viviendo en la región. A su vez, también la población de Somalia se ha manifestado pacíficamente en variadas ocasiones exigiendo un alto al terrorismo. Muchas gracias, Rocío. Yo les hablaré un poco más acerca de las consecuencias que ha traído este conflicto que se está desarrollando en Somalia. Pues muchas personas han perdido la vida a lo largo de los años que lleva este conflicto, como lo hemos visto en algunas entrevistas que realizamos y que se presentaron anteriormente. Muchas otras personas han sido desplazadas de sus hogares, huyendo a campamentos meramente improvisados, donde es muy difícil poder acceder a alimentos, agua potable o incluso a servicios de salud básicos. Esto agravia aún más la crisis humanitaria que se está viviendo en la región. A su vez, también la población de Somalia se ha manifestado pacíficamente en variadas ocasiones exigiendo un alto al terrorismo. Ahora, ¿cuál sería el papel que ha tenido México en el actual conflicto que se vive en Somalia? México tiene muy presente el principio de no intervención, el cual vino con la doctrina Carranza y se lleva a cabo desde el año de 1918. Este principio habla que cualquier país, por ningún motivo o razón, debe intervenir en los asuntos interiores del otro. Solamente lo que ha hecho es, en múltiples ocasiones, es emitir un comunicado en donde rechaza los ataques terroristas que se han vivido ahí en Somalia. Alguno de ellos fue en el 2013, donde 25 personas murieron. Algunas otras cosas que ha hecho México es, por ejemplo, cuando visitan el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Somalia, pues lo único que les da a las personas que quieren viajar es, primero que nada, invitarlos a que no viajen por el actual conflicto que se está viviendo, o si es que lo hacen deben de estar pues muy pendientes a las noticias de fuentes confiables, y que cualquier cosa, o si es que el conflicto llega a escalar aún mayor,
pues puede asistir a la embajada de Etiopía, ya que es el único órgano exterior que México tiene allá, bueno, en esa región, ya que no cuenta con representantes en Somalia. A continuación les presentaré una entrevista que realicé a un experto en seguridad que está en Somalia, pero que es mexicano. A continuación les presentaré una entrevista que realicé a un experto en seguridad que está en Somalia, pero que es mexicano. A continuación les presentaré una entrevista que realicé a un experto en seguridad que está en Somalia, pero que es mexicano. Buenas, mi nombre es Carlos Reyes y agradezco mucho la invitación a este pequeño video. Bueno, para explicar el conflicto que actualmente se vive por ese lado, me gustaría decir que para derrotar al Al-Shabaab se necesita una estrategia integral que aborde no solo las dimensiones militares del conflicto, sino también las causas subyacentes que alimentan el reclutamiento y el apoyo al grupo. Esto incluye la marginalización política y económica de ciertas comunidades, así como la lucha contra la corrupción y la mala gobernanza. Bueno, regresando al estudio, sin duda alguna, Somalia es un país marcado por la adversidad, pero sin embargo la lucha contra el grupo Al-Shabaab continúa siendo una prioridad para Somalia y la comunidad internacional. Con un compromiso renovado y la colaboración entre diferentes actores, se busca restaurar la paz y la seguridad de esta nación africana, ofreciendo así una esperanza para un futuro mejor en medio de la adversidad. Es así como Noticias Express se despide de usted y agradece mucho la atención prestada.